si es que tienes la habilidad de hablar o no. Muchos piensan, yo no, ¿verdad? Yo no sé mucho de la Biblia. Eso es punto y aparte. No tienes que conocer todas las verdades profundas de la palabra de Dios para compartir a Cristo. Muchas veces nomás se necesita la compasión suficiente para hacerlo, pero no se necesita la gran profundidad. No necesitas saber griego ni hebreo, no necesitas ser pastor, no necesitas ser diácono, nomás necesitas una boca. Juan el Bautista no era muchas cosas, pero él dijo, soy una voz que clama en el desierto. Y lo que más necesita Dios hoy es una voz. Tienes una voz, puedes ver gente salva por tu misma forma de compartir. Dios ha dado a la iglesia la gran comisión, pero lamentablemente se ha hecho la gran omisión en las vidas de muchos y en la vida de muchas iglesias. No han hecho el ganar a gente para Cristo una prioridad como iglesia. Y existen, hermanos, dentro de nuestro deseo de ver gente salva, tenemos que reconocer que el mismo tema de ganar almas es la razón por la que existimos como iglesia. Incluso es la causa de Cristo. La razón que ganamos almas, porque esto tiene que ver con la causa de Cristo. Lo que se nos mande a hacer como iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura, también es lo que, si nosotros menospreciamos, la iglesia comienza a morir. Lo único que va a mantener una iglesia viva es el hecho que estamos tratando de ganar a gente para Cristo. Quizás no alcancemos a todo Hermosillo para Cristo, pero es una buena causa para morir en el proceso de hacerlo. Muchas veces personas pueden, estás loco y eso, pues sí, prefiero estar loco por Cristo que estar loco por la influencia del diablo. Amén. Y debemos de todos tratar de estar enfocados. Recuerdo el primer domingo de la apertura de la iglesia nuestra, de la Iglesia Bautista Hermosillo. Recuerdo la primera vez, el primer domingo, bienvenidos a la iglesia, y les dije, parte del programa de la iglesia, y este sábado a las 9 vamos a tener el tiempo de ir a ganar almas. Estaba hablando puros inconversos, o sea, quién sabe quién era salvo o no. Ellos necesitaban ser salvos, pero yo ya estaba anunciando a nuestra iglesia, esto es lo que vamos a hacer el sábado, esto es lo que vamos a comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque era muy importante tratar de decirle a todo mundo qué tipo de iglesia íbamos a hacer. Yo nunca he sido de la idea de vamos a esperar a tener un grupo para hacer algo, más bien vamos a hacer algo para que venga un grupo. Y ya sea con el grupo de jóvenes, con la primera actividad de matrimonios, el primer boletín ya tenía, ¿verdad?, la primera actividad de parejas, era una semana después que iniciamos la iglesia. ¿Quién iba a venir? ¿Quién sabe? Amén, pero yo quería saber, quería dar a conocer, mejor dicho, para todos los que iban a estar visitando ese domingo, que nuestra iglesia iba a ser una iglesia viva y que íbamos a proveer algo para toda la familia. Íbamos a proveer la forma de crecimiento. Comenzamos a anunciar nuestra primer junta de jóvenes, y fue Edgar, el hombre de Falto Fe. Me dice, ¿y quiénes van a venir? No hay jóvenes. Tú vas a venir y va a ser emocionante. Muy bien. Entonces estábamos ahí, vamos a tener la primera actividad y vamos a ver, 13 jóvenes llegaron para la primera actividad. Y les quiero decir de que como iglesia siempre tenemos que hacer todo lo posible para ver gente salva, porque este tema del ver gente salva es importante para Cristo. Más importante que darle de comer a gente, más importante de darle dinero a los pobres, más importante de la cura del cáncer, más importante de la cura del SIDA, es el ganar gente para Cristo. Puedes alimentar a alguien y se puede ir al infierno, pero le das el evangelio y tienes la certeza del cielo para siempre. Y les queremos decir que como iglesia tenemos que estar enfocados en lo que Cristo nos dice sobre el ver gente salva. Y existen muchas ilustraciones en la Biblia que nos demuestran la importancia de ver gente salva. Pero déjales digo una cosa, la pregunta grande es ¿por qué gente no quiere compartir el evangelio? La pregunta grande que nos tenemos que hacer es, si usted conoce de la salvación de Cristo, ¿cuál sería la razón de por qué no compartir esto con alguien más? ¿Qué hace la diferencia entre un cristiano que sí comparte a otros de su fe para que ellos puedan ser salvos y la persona que no? Teniendo tantas ilustraciones en la Biblia
que nos dan la forma o la urgencia, nos dan a conocer que esto es importante para que lo hagamos como individuos o como cristianos. Vean, por ejemplo, la ilustración de la atalaya, ahí en Ezequiel, capítulo 33. Y ahí está en sus notas. Quiero que vean, por favor, cuidadosamente lo que dice la Biblia, conforme a esto de anunciar a otros. Dice la Biblia en Ezequiel 33:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo heriré, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Lo dice el versículo 6. Pero si el atalaya viere venir, noten aquí, la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre, ¿qué dice? De la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré ¿de quién? De tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú, ¿qué dice? Noten, hermanos, que aprendemos de la atalaya esta gran verdad, que nuestro trabajo como cristianos es solamente ser una voz de advertencia. Es el que vamos y le decimos a gente: impío, viene juicio sobre ti, Cristo murió por ese juicio tuyo, y si el impío no se regresa, si él no se arrepiente, si él no recibe a Cristo, él muere por su pecado, pero yo soy libre de que advertí a esa persona de la muerte venidera. Y de la misma forma, hermanos, qué feo es que gente que lo conoce a usted, nunca le has compartido de tu fe, nunca has compartido la esperanza de la salvación. Y la pregunta es: ¿por qué? Si Dios te da tantas oportunidades de quizás con un vecino, quizás con un familiar, quizás con alguien en el trabajo, y se te va la oportunidad. Y les quiero decir, no es tanto porque Dios no te da la oportunidad, es porque quizás te dio pena o te dio vergüenza, o quizás no quisiste compartir, o quizás estabas más preocupado con lo que ellos iban a pensar de ti después. Pero el trabajo nuestro, hermanos, no es preocuparnos qué es lo que piensa de la atalaya. Nuestro trabajo es compartir y advertir. Amén. Ya sea el caso rechazan el mensaje no a ti. Ellos rechazaron a Cristo, de seguro nos van a rechazar también a nosotros. No hay nada más importante entonces de compartir. Incluso vemos la ilustración de la atalaya, de lo importante. No queremos morir con la sangre de otros en nuestras manos. No queremos morir y el Señor te diga: mira, ese familiar tuyo se fue al infierno, pero porque tú no le hablaste. ¿Ven? Porque no quisiste compartir. Porque no quisiste decirle: ¿sabes por qué Cristo murió en la cruz? Muchas veces por temor al hombre, muchos familiares y gente que amamos se va a ir al infierno, porque no les quisimos hablar de Cristo. Si le preguntáramos al Señor Jesucristo, imagínense, si le preguntáramos a Él: Señor, comparte tus peticiones de oración que tú tienes, hablando con Dios, muy bien. ¿Qué es lo que Jesús quizás nos dijera? Porque en toda la Biblia, la única petición de oración que tuvo Jesús tenía que ver con el ganar almas. Incluso quiero que vean, por favor,
ahí en Mateo 9:35. Aquí es la única petición. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí está su petición de oración. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? De todas las peticiones, no dijo oren que se acabe el hambre, oren que se acabe la pobreza. No, rogar al Dios de la mies, al Padre de la mies, el que está en control de la mies, rogad a Él que Él envíe obreros. Y usted quizás se estará preguntando cuál es la mies. Hermosillo. Amén. Esa es nuestra mies. Ve al Cerro de la Campana y nomás fíjate qué tan lista está la mies. Qué tan preparada está la mies lista. Y vienen, hermanos, todo tipo de animales y arruinan la mies. Nosotros tenemos que estar, hermanos, encima de esto y compartiendo, porque eso es algo muy importante al Señor Jesús, pues es la única petición de oración que tiene, que nosotros oremos para que Dios mande más obreros. Y Jesús, hermanos, es el mejor ejemplo de un ganador de almas. Imagínense, Él vino del cielo, Él vino al cielo para salvar a pecadores. Dice la Biblia que Él fue con Nicodemo. La Biblia nos dice que Él fue a la mujer samaritana. La Biblia nos dice que fue a la casa de pecadores y por eso lo culparon y comenzaron a quejarse de Él, porque Él quería ver gente salva. El evangelista John Rice dijo lo siguiente: el ganar almas es la cosa que trae gozo en el cielo, por lo cual debe de ser el trabajo principal de cada cristiano. Y ya les digo, hermanos, noten que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No hay gozo en el cielo cuando usted se arregla, cuando matrimonio, o cuando gente se casa, o cuando gente nace. Hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente y es salvo. Hay fiesta en el cielo. Noten qué increíble en las prioridades del Señor Jesús, porque no hay gozo para otras cosas a lo que sabemos, pero sí hay gozo en la presencia de Dios cuando una alma es salva, cuando alguien se arrepiente. Entonces, hermanos, cuando tratamos con el tema de la salvación y de el compartir esa salvación, pueden ver que es algo para muchos cristianos y el silencio de muchos es notorio, porque es más fácil que les enseñe cómo hacer huevos revueltos, amén, tratar de inspirarlos a que ganen almas, porque al final de cuentas la responsabilidad de ganar almas es de todos. Todos debemos de estar ganando, todos debemos de tratar, todos debemos de invertir, todos debemos de compartir, y todos tenemos excusas. Y yo he escuchado de todas, pues yo no sé cómo compartir, por eso tenemos sea uno de 60, para que aprendas. Amén. Porque no queremos que alguien tenga una excusa por no hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Por 9 años hemos dado la capacitación para que alguien aprenda cómo compartir a Cristo. A muchos hombres les debe de dar pena que saben todas las elecciones, quién ganó aquí, quién ganó allá, y no sabes abrir la Biblia y compartir a Cristo. Hay damas aquí que van a conocer todas clases de moda, conocen todos los chismes de todas las artistas y no conocen cómo compartir a Cristo. Amén. Pero eso es para nuestra vergüenza, es lo que estoy diciendo. Nuestras prioridades están mal. Entonces, cuando nosotros llegamos a 1 de Corintios capítulo 9, vemos que el apóstol Pablo ya había tratado con el tema de la división, ya había tratado con el tema, con esta iglesia sobre la adoración, ya había tratado con la carnalidad de ellos, con
con pleitos, ya había tratado sobre el liderazgo de la iglesia y sobre la forma mundana de pensar. Pero ahora comienza, todo el capítulo 9 comienza a hablar sobre no solo el salario que él podía haber tomado como apóstol, pero comienza entonces a terminar el capítulo 9 con la idea de predicar el evangelio. Hermanos, la sociedad de Corintio no era muy diferente a nuestra sociedad. Muchos quisieran pensar, pues es que en los tiempos bíblicos era más fácil. ¿De acuerdo a qué te hace pensar eso? Estaban matando a cristianos. Amén. La gente no era más santa entonces. La gente siempre ha sido pecadora, sucia, malcriada, pagana. Nunca ha sido más fácil. Siempre han visto los desafíos de cada generación. Siempre ha visto, hermanos, los desafíos presentes. Entonces la sociedad de Corintios no era muy diferente a la nuestra, pero eso no fue suficiente para detener a Pablo de comunicar el evangelio. Ahora, él quería dejar cosas claras sobre el por qué compartía el evangelio. Y quiero que notemos las siguientes 3 verdades aquí de lo que aprendemos de Pablo y cómo compartió el evangelio Pablo. Quiero que vean, por favor, primero, número 1, quiero que vean en sus notas, noten lo que está detrás del empuje de Pablo. Hay algo que lo está motivando muy bien, hay algo que lo está empujando aquí. Y siempre existe una razón por el empuje de alguien. Para una persona que está tratando de ser el número 1 en algo, siempre se encuentra detrás de esa persona algo, la razón de por qué lo empuja eso. Pues había algo que empujaba al apóstol Pablo, había algo que lo motivaba para seguir hacia adelante. Y hermanos, personas son motivadas por distintas razones de por qué quieren conquistar el mundo, o por qué quieren tener una empresa, o por qué quieren tener dinero, o por qué quieren tener X cosa. Y no todas las razones o motivos son buenos. Unos lo hacen por lucro, quieren ganar más, por hacerse más ricos. Se empujan a tener negocios, aunque eso les cueste sus hijos o sus matrimonios. Pero ese es el empuje de ellos. Se despiertan todos los días, ven lo que tienen en el banco y se sienten insatisfechos y eso los motiva a seguir. Hay otros que tienen el empuje de la avaricia, están en competencias con alguien más. Su vecino agarra un carro nuevo y dicen ellos, no puede ser, yo quiero tener el mejor carro de la cuadra. Y ese es el motivo que los empuja a ellos. Inventan competencias que no existen. Y los empujan a conquistar el mundo solo para ser mejor que alguien más. Y otros obviamente que son empujados por su orgullo. Pero en sí, hermanos, el empuje de Pablo era el evangelio. Al final de cuentas, todas las cosas que tenemos en esta tierra se quedarán en esta tierra. Lo único que llevaremos con nosotros son las almas que han sido salvas. Sí, escuchamos bien, las almas que han sido salvas porque nosotros les compartimos a ellos, o de una forma u otra nos involucramos para compartir el evangelio, porque la Biblia hace claro que uno siembra y el otro riega, y de la misma forma Pablo dice que esas 2 personas cosechan en la persona que es salva. Entonces, sin conocerlo, quizás alguien va y comparte el evangelio y siembra la semilla. Unos 5 años después pasa alguien más y lo dirige a Cristo. La Biblia dice que el que primero sembró y el que riegó son uno y el mismo, ambos tienen fruto. Y yo no me les quiero decir, hermanos, en esta mañana, no estoy tratando de predicarles de que sean elocuentes y que tengan más conocimiento y que aprendan más de la Biblia. Les quiero comunicar, hermanos, que sean una voz que proclama la salvación de Cristo. Y no se avergüencen de la causa de Cristo, no se avergüencen de dar testimonio de que son cristianos. No tienes que hacer nada más que una voz, una atalaya que dice, viene peligro, arrepiéntete, viene peligro. Y ya si se arrepiente la persona o no, eso ya no te corresponde, pero tú advertiste. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo nuestro, como iglesia, como individuos, como cristianos. Entonces,
¿Cuál fue el empuje entonces de Pablo? ¿Qué fue lo que lo empujaba todos los días? Quiero que vean primero, vemos que su llamado fue un empuje, su llamado. Vean el versículo 16, por favor. Dice la Biblia, pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, noten aquí que dice, impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ya sé lo que están pensando muchos. Pues yo no tengo el llamado. Ese es un llamado, hermanos, para todos. Amén. Dice la Biblia en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es para todos, hermanos. No estamos hablando de un llamado necesariamente para ser pastor, y unos piensan, eso es para pastores. No, eso es para cristianos. Todos nosotros podemos compartir y hablarles a otras personas de Cristo. Y tenemos que estar listos a todo momento. Hace años atrás fui a predicar en la iglesia del pastor David Cortés, ahí en Tijuana. Mis hermanos Montaño llega conmigo, me dice, ¿quieres hacer una visita conmigo? Dije, sí. Dije, pero déjale explico el contexto aquí. Fuimos y visitamos a alguien que lo tenían secuestrado, o lo acaban de liberar de ser secuestrado, pero todavía estaba él rodeado de gente, y pues era una situación media malévola la situación en la que nos estamos metiendo. Dice, pero nos pidieron que fuera, y a lo mejor esa es la oportunidad que tenemos para dirigir a esta persona para Cristo. Yo me levanté esa mañana pensando, pues sabes que cómo quisiera ir a estar en el medio, ¿verdad?, de narcos para ver qué pasa. No me levanté esa mañana con eso, pero el pastor me estaba pidiendo que le ayudara. Le dije, está bien, vamos a ir para allá. Recuerdo que nos fuimos, agarraron el carro más feo que podían encontrar y en ese nos fuimos. Para no llamar mucho la atención, le dije, vámonos, vamos a compartir, vamos a ver qué pasa. Ahí me iba persinando yo, ¿verdad? Iba a ver buscando algo que me trajera bendición, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero sí, efectivamente llegamos a una casa que estaba relativamente vacía, y el hombre con el que estaba ahí estaba todo golpeado, hermanos. Nunca, el ojo rojo de las patadas o no sé qué le pasó a él. Entonces llegamos y el pastor le dice, traje el pastor Montaño, él quiere compartir algo contigo. Dije, pues bueno, comencé a compartir el evangelio, pues ya que, y fue salvo. Y les quiero decir esto, hermanos, no hay un llamado especial para decirle a alguien, tú que has estado muy cerca de la muerte, escúchame, Dios murió en la cruz para salvarte. Tienes que reconocer, y comencé a compartir. Déjenles digo, él sabe que estuvo muy cerca de la muerte. No tuve que convencerlo mucho para que recibiera el mensaje. Fue salvo rápido. Incluso luego me dijo el pastor que se bautizó y luego se fueron de la ciudad. Pero hay fruto ahí. ¿Qué estará haciendo ese hermano? ¿Quién sabe? Yo nomás advertí. ¿Ven? En una situación media rara, pero advertí. Quería que esa persona fuera salva. Muchas veces Dios te da la oportunidad. ¿Saben quiénes no necesitan mucho convencimiento? Los que están en el hospital. Con alguien que está con algo terminal, oye, quieren ser salvos. La muerte ya está muy presente, huelen la muerte. Han estado ahí escuchando mientras que otros mueren y se los llevan. Les digo, no es algo que es prevalente, y quizás usted necesita estar en un hospital para que vea que la muerte es verdad. Porque a muchos se les olvida que gente está muriendo todos los días. Y muchos están muriendo sin Cristo. Y uno tiene que estar listo a compartir el evangelio. Pablo dijo, me es necesidad el predicar el evangelio. Es algo que tengo que hacerlo. Es algo que simplemente no puedo quedarme callado. Es una impuesta necesidad. Porque él sabía que como apóstol lo tenía que hacer, pero más bien como cristiano lo tenía que hacer. Segundo, podemos ver el otro empuje de él. Era por su forma de pensar. Y quiero que vean, por favor, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. En el versículo 16. Pablo, hermanos, había plantado iglesias, había pastoreado, hizo milagros,
tenía autoridad apostólica sobre Timoteo y Tito y los demás pastores que fueron establecidos. Sin embargo, el pensar de su salvación, él decía, si yo predico el evangelio, de todas formas, yo no tengo nada de qué gloriarme. Ahora, yo sé, muchos piensan que son la cuarta parte de la Trinidad. Se ven en el espejo y piensan que, no hombre, Dios duró un segundo más contigo que con su vecino. Te hizo un poquito más especial. Pero la verdad es, hermanos, que todos somos iguales, merecedores del infierno. Claro que estamos unos guapos y unos feos, muy bien, pero bueno, eso es otra historia. Y la verdad es, hermanos, que la forma de pensar de él era, mira, si yo predico el evangelio, no es algo de lo cual yo me estoy gloriando. Es al revés. Él está diciendo, como yo soy pecador y merezco el infierno, con más gusto voy a compartir con otro pecador que merece el infierno, porque no hay ninguna gloria ni para él ni para mí. Porque el evangelio declara, todos somos pecadores. Todos merecemos infierno. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. En nuestros momentos más ilustres y más bellos seguimos siendo unos pecadores necesitados de la salvación de Cristo. Y él dice, al pensar eso, no hay nada de que yo me pueda gloriar. No hay nada dentro del evangelio de lo cual me puedo abrazar a mí mismo y decir, oh, buen trabajo, yo soy tremendo. No, es al revés. Cristo es todo bueno y nosotros somos todo malo. Y él dijo, ay de mí, si yo no anunciara el evangelio. En Romanos 1, versículo 15, vean conmigo en sus notas. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, porque en cuanto a mí, estoy listo. Déjales hacer una pregunta, ¿estás listo? No vaya a ser que Dios te dé una oportunidad de compartir y no tengas una menor idea ni cómo hacerlo. Cristiano, de años. Estoy hablando para los que acaban de ser salvos. Estoy hablando para la vergüenza de todos que tienen años no saben compartir a Cristo. Deben de estar siempre listos y preparados para abrir la Biblia y decir, oh, déjate muestro el mejor mensaje que puede cambiar tu alma. No, es que pues eso no es para mí, es para todos. Es para todos. Y todos necesitamos que se nos recuerde de nuestro trabajo. R.A. Torrey dijo lo siguiente, vean, aquí en la pantalla, cuando toda la iglesia de Jesucristo despierta a su responsabilidad y privilegio en este asunto, y cada cristiano individual se hace un obrero personal, la evangelización del mundo está cerca. Paul Chapo dijo lo siguiente, mi pastor dijo, muchas iglesias se están deteriorando por su negligencia a su propósito. Cristo nos dio una misión. Puedes llamarle una lista trascendental, pero es mucho más grande que eso. Es nuestra responsabilidad solemne. Esa misión es la evangelización del mundo. Les quiero decir, hermanos, es nuestro trabajo compartir a Cristo. Oh, hermanos, y todos tenemos nuestros momentos. Y saben algo, hermanos, nosotros somos administradores de nuestro tiempo, ¿estamos de acuerdo? Somos administradores de nuestro dinero. Somos también mayordomos de nuestro talento. Pero aquí les va la cuarta, somos también mayordomos del evangelio. Es algo que se nos ha encomendado. Es algo que tenemos que administrar. Incluso dice la Biblia en 1 Corintios 4, versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere encontrarnos fiel. Ahora, cuando yo andaba de loco en el mundo, a mí no me daba, hermanos, vergüenza andar con mis camisas que decían sur. Era todo mundo a aquel lado del bando estaba yo. Con mucho orgullo usaba mis logos que declaraban de qué lugar y qué representaba y qué grupo, y con mucho gusto lo hacía. Me pongo a pensar, ¿por qué tuviera vergüenza de hacerlo hoy, donde yo le digo a todo mundo que soy un cristiano?
y que Cristo salva. No hay por qué avergonzarnos. Cuando fui salvo, hermanos, me fui a una prepa abierta para poder graduarme, porque me había retrasado por pintármela y uno sabe, ¿verdad? Y sí saben, muchos de ustedes, no me vean así todo, ay, ¿de qué estar hablando? ¿Qué es pintarse, la verdad? No, sí, eso es para otro mensaje, ¿verdad? De la mentira. Entonces Dios me llama a predicar y estoy en un problema, estoy 2 años retrasados para poder graduarme a tiempo y poderme ir a preparar para ser predicador. Entonces me voy a una escuela y Dios tiene un sentido de humor, porque en esta escuela era lo peor de todas las escuelas. Uno pensaría, Dios me salvó, me va a meter en un ambiente muy lindo, muy protegido, vamos a orar todos antes de la clase. No, estamos hablando, hermanos, entré a lo peor de lo peor. Muy bien, estamos hablando, parecía que fuera una película, si vas entrando y están puros cholos. Quizás en mi clase había como 7 damas embarazadas, jóvenes de mi edad embarazadas, y es un ambiente donde no están hablando de ganar almas, están hablando de la marihuana que se fumaron el día antes, y de las drogas que estaban consumiendo, y de las mujeres con las que habían estado, y de las fiestas que habían ido, y en ese mero ambiente me puso Dios. Hubo un tiempo donde yo era el único cristiano, el único de toda la escuela. Entonces yo iba y comenzaba a llevar mi Biblia, y ¿saben quiénes fueron los más difíciles? Los que ya me conocían, porque hasta el día que me fui de la escuela siempre me decían Luni, con mi sobrenombre. Soy Luis, no, eres Luni. Y lo hacían ya a propósito, porque me querían decir de mi sobrenombre, y para ellos se les hacía bien raro. Me habían visto, ¿verdad?, con pantalones guangos, y ahora de repente me vieron en pantalones caquis, fajado, y me quedaban. Amén. Siempre me hacían burla. Lo bueno que Dios me hizo con una espalda fuerte. Mira qué bullying ni qué nada. Habían de vez en cuando que me decían cosas y yo nomás volteaba y salía Looney otra vez. Muy bien. Y nomás volteaba y ya se hacían para atrás, ¿verdad? Pero ya les digo una cosa, hermanos, esto está tremendo, porque viví por 2 años en un ambiente increíble, donde había burla, me decían cosas, me provocaban al mal. Pero yo lo tuve que ver como una oportunidad. Me llevaba mi Biblia, no me avergonzaba de ser cristiano, y eso me ayudaba a mí a alinearme, porque les voy a decir una cosa: el momento que le digas a todos que eres cristiano, va a ser muy difícil que seas hipócrita. ¿Amén? Es mejor decir, yo soy cristiano, aquí está mi bandera, aquí me paro, esto soy, que seas un cristiano de la CIA, secreto. Los cristianos secretos de la FBI que nadie conoce, y cuando un día se den cuenta que eres cristiano, van a decir, ¿qué? ¿Tú cristiano? No, hombre, si así son los cristianos. Porque todos hemos escuchado eso. Y el problema es que muchos sí quieren ser cristianos de la CIA de Dios. Secretos, nadie debe de saberlo. Porque nadie debe saberlo. Y como nadie lo sabe, se te hace muy fácil vivir una doble vida. Porque no vas a tener ahí alguien diciéndote, hey, que tú no eres cristiano. No vas a tener a los impíos como Pedro tuvo. ¿Que tú no eres uno de los 12? ¿Que no te vi a ti también con él caminando? Pero mientras que quieras ser cristiano secreto, mientras que así la quieras jugar, que nadie sepa que eres cristiano, va a ser muy fácil involucrarte en todo tipo de pecado. Al cabo es que nadie sabe. Pero un día Dios tiene la forma de sacar esto a luz, y quien queda peor es usted. Que al fin Dios gana, y lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, y Él gana, de una forma u otra Él va a ganar. Por eso, hermanos, nosotros no debemos, hermanos, de avergonzarnos, debemos de administrar el Evangelio. Pude ver jóvenes salvos en mi escuela porque yo les hablé de Cristo.
varios. Es más, cuando una vez nos casamos, cuando nos casamos mi esposa y yo, pasaron años, estábamos en Morgan Hill, regresamos y me tocó ver a alguien que yo guié a Cristo en la prepa, en la iglesia. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues comencé a venir y dije, gloria a Dios. Una semilla plantada que no vi fruto quizás hasta años después, ya estaban en la escuela, dije, qué bueno es el Señor. Amén. Y lo único que tienes que hacer es ser una voz que clama en el desierto. No tienes que ser inteligente, no tienes que ser elocuente, no tienes que ser doctor en teología, nomás tienes que ser una voz. Vemos el empuje de Pablo. ¿Cuál fue el empuje de Pablo? Vemos su llamado, vemos también segundo su forma de pensar. Él decía, mira, si yo predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, pero también, hermanos, podemos ver, tercero, su preocupación fue su empuje. Su preocupación. Aquí Pablo, hermanos, del versículo 17 al 18 nos revela su preocupación personal. Y déjales hoy dos formas que nos revela su preocupación. Primero podemos ver que era una preocupación personalmente. Y vemos en el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ese versículo, hermanos, parece ser difícil de entender, pero es muy sencillo. Pablo está diciendo, mira, si yo predico el evangelio de buena gana, pues qué bueno, lo estoy disfrutando haciendo algo que estoy haciendo. Dice, pero si no lo hago de buena gana, dice, ni modo, de todas maneras lo tengo que hacer porque eso es algo que se me ha dado que hacer. Es como a mis hijos, si yo les digo, limpien su cuarto, lo pueden hacer de buena gana. Y pueden disfrutar el limpiar su cuarto y pueden sonreír, hasta jugar, tirarse calcetines, los muchos que hay en el piso. Amén. Y pueden tener un buen tiempo en el proceso. Pero si no lo quieren hacer de buena gana, de todas maneras eso no cambia la orden que he dado. Es como, no tienes ganas, no lo quieres hacer. Muy bien, deja el cochinero entonces ahí. No. Y lo que Pablo está diciendo es, si lo hago de buena gana, pues qué bueno. Pero si no, de todas maneras tengo una orden a la cual tengo que cumplir, a la cual yo tengo que ser fiel. Entonces nosotros también, hermanos, se nos ha confiado el evangelio. Y él tenía una preocupación personal, pero también quiero que vean segundo, públicamente también. El versículo 18 nos dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esto, hermanos, se está hablando ahora de la compensación de él y no tenemos el tiempo para ver todo el capítulo 9, pero él está hablando del salario y le está diciendo a la iglesia que él como apóstol podía tomar de su fruto, podía tomar de su viña, podría pagarse el bien. ¿Sí escucharon? Podría pagarse bien. Paren de andar esperando que el pastor sea pobre, ande en bicicleta y viva en peores condiciones que usted. La Biblia es muy clara en cuanto a esto, pero a la misma vez él está diciendo, ¿sabes qué? No, aunque yo he decidido predicar el evangelio gratuitamente, pero por eso noten el versículo 18, dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar ¿qué dice ahí? Derecho del evangelio. ¿Cuál es el derecho que él dijo? El que predica el evangelio, ¿qué dice? Vive del evangelio. Entonces ese es el derecho. Pero él está diciendo, pero yo he decidido para que esto no sea tropiezo, no voy a cobrar para que nadie piense que lo está haciendo por dinero, yo voy a estar ganando almas. Y dice, esto es algo que públicamente yo lo estoy haciendo. Pero eso no quiere decir, hermanos, que a los pastores no se les debe de pagar bien. Yo siempre he sido muy claro en esta área. Yo creo que entre más crece la iglesia, mejor se le debe de compensar al pastor quien ministra la iglesia. A mí se me hace bien triste cuando las empresas seculares tratan mejores a sus gerentes que las iglesias a sus pastores. Y yo les digo esto con toda autoridad porque no me importa por uno qué piensas de esto. 2, es bíblico. Y 3, de todas maneras la iglesia no me paga, así que ¿qué?
Amén. Así que antes que se me pongan bravos, ¿verdad? Pero sí estoy estableciendo cómo debe de ser. A mí me están apoyando muchas iglesias como misionero para estar ministrando aquí. Pero a la misma vez hago responsable a la iglesia de las finanzas que sí deben de estarlo dando. Porque eso es lo bíblico. Dije, eso es lo bíblico. Entonces, en cuanto a nosotros, como ministros, no estamos para causar lástima, aunque por el llamado, si es necesario, lo tendremos que hacer. Pero lo que me trajo aquí a Hermosillo, déjales digo, no fue el dinero. Amén. No dije yo allá en Morgan Hill, ¿sabes qué? Me voy a ir a Hermosillo para hacerme rico. No fuese la idea es Dios me está llamando, lo voy a hacer. Y lo hemos hecho de nada por nada, estamos hablando porque sí, Dios me llamó, pero eso no quiere decir que la iglesia no tenga una responsabilidad, es lo que estoy diciendo. Ese es un derecho, ese es nuestro derecho y esto incluye para todos los que trabajan en la iglesia. Yo decido cómo le voy a pagar a mis asistentes, no ustedes. Porque es algo bien curioso para todos aquí. Es algo bien curioso. Hasta ahorita no he escuchado de alguien que piense que los pastores deben de ganar más que ellos. ¿Ven? Es algo bien curioso. Depende de dónde está usted económicamente. Ustedes piensan que es eso o menos que debe ganar un pastor. Se puede escuchar, ¿verdad? El timbre ahí. Y yo creo lo contrario. Yo creo esto. No hay ninguna iglesia que Dios ha bendecido, que está grande, que tienen mendigando a sus pastores. Segundo, es algo que culturalmente la iglesia, los mexicanos tienen que aprender de esto, porque aquí todo ven sospecha de todo. Amén, todo es, el asunto del dinero lo ven como que si es algo sucio, cuando no debe de ser así. O sea, no es como que... yo se los digo a ustedes tan claro, tan transparente que muchos se ofendan porque les digo la verdad. No estoy ocultando, esta es la forma que lo vamos a hacer y todo eso. Entonces, cuando hay necesidades y se tienen que suplir, la iglesia tiene que responder. Eso es lo bíblico. El que predica el evangelio, vive del evangelio. ¿Qué tanto creciera la iglesia y qué tanto tiempo tuviera yo para hacer el trabajo si tuviera que estar trabajando en otras cosas? ¿Ven? Muchas veces me voy un domingo a predicar, pastor, imagínense que me tenga que ir para trabajar, porque cada familia tiene necesidades. Entonces uno tiene que estar lo más presente de esto. Hermanos, imagínense, ¿verdad? Que anduviera en bicicleta, que no hay nada malo andar en bicicleta, pero imagínense cómo vamos a alcanzar a gente si ven el pastor así. Van a decir, no hombre, pobre amigo. Y tenemos que tener una mejor representación. Además, les voy a decir esto, no lo malentiendan. Cuando yo veo una esposa mal cuidada, mal vestida, estoy hablando de que ropa trozada porque no le compran nueva, ¿sí? Yo siempre pienso, ¿quién es el esposo de ella? Una esposa mal cuidada habla muy mal ¿de quién? ¿De quién? Del esposo. Es responsabilidad del esposo cuidar bien de su esposa. Una de las razones que quiero que mi esposa se mantenga bonita, y si lo es, que se corte las uñas, se pinten las uñas, que huela bien, que se bañe, que tenga ropa buena y todo eso. Yo sé que va a sonar bien egoísta, es porque la amo, pero me hace ver a mí bien. Ustedes lo ponen en práctica con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes les gusta que sus hijos anden todos llenos de lodo, que salen? Vamos a Soriana, ahí está su hijo todo mocoso. Así está bien, vámonos así. Porque usted sabe bien que cómo se ve su hijo refleja sobre quién. Sobre usted como padre. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo veo a pastores mendigando y necesitados, yo pienso, ¿qué tipo de iglesia es la que tiene este hermano? Para decirle que la deje. ¿Ven?
Yo nomás les estoy diciendo, hermanos, que el que predica el evangelio del evangelio vive y es parte de la iglesia, que ustedes deben de estar sensibles a estas cosas. Yo no voy a llegar aquí arriba y decir, sabes que tengo una necesidad de eso, porque yo estoy aquí para alientarlos. Pero sí deben de ser sensibles a cómo el Espíritu Santo mueve en su corazón. Porque yo tengo 9 años y nunca me he parado detrás de este púlpito para decirles mis necesidades personales. Hemos tenido muchas, como no se imaginan, pero de ninguna ustedes saben, porque no estoy aquí para andar pidiendo para mí personalmente. Pero lo que sí estoy diciendo es que como iglesia, la iglesia tiene que estar sensible a esto. Porque me pudiera poner a vender carros, vender zapatos o servirles a ustedes. Amén. Y todo tiene que ver con esto. Ahora, estoy predicando sobre ganar almas, pero esto fue nomás como un punto. No estaba en mis notas, pero ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? Decidir instruir en esta área. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer gratuitamente, dijo, y lo voy a hacer no porque me están pagando, sino porque quiero hacerlo. Y podemos ver cómo Dios comenzó a bendecir, hermanos, a Pablo. Entonces podemos ver, hermanos, que detrás del empuje de Pablo había estas formas de pensar, estas cosas que lo estaban motivando todos los días. Ahora quiero que veamos segundo. Noten el enfoque de Pablo. Y ahora vemos qué es lo que a qué le estaba tirando Pablo. Y Pablo tenía una mirada, hermanos, a los que necesitaban a Cristo y andaba detrás de ellos, hermanos. El enfoque, hermanos, de Pablo lo manda a organizar sus prioridades para saber qué es lo que tenía que hacer primero y segundo. Y sobre quiénes tenía su enfoque Pablo. Quiero que vean aquí primero los religiosos. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Él aquí habla de los judíos, aquellos que guardaban la tradición, la ley ceremonial. Pero hermanos, estas personas, recuerden, los judíos habían puesto sus tradiciones encima de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Marcos 7, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra ¿qué? Tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les quiero recordar, hermanos, que en Hermosillo hay gente religiosa perdida. Hay personas que tienen tradiciones, hermanos. Hay bautistas que están perdidos quizás. Nunca debemos de poner una tradición encima de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo está diciendo, mira, yo he ido hasta los que están bajo la ley. Dice, y yo pretendo estar bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley, aunque no esté sujeto a la ley. Es lo que está tratando de explicar. Luego vemos segundo los rebeldes. Versículo 21 nos dice, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. No estando yo sin ley, clarificando para que nadie piense mal de Dios, sino bajo la ley de ¿qué? Él sabía quién era su audiencia. Muy bien, porque sabía que aquí muchos iban a decir, entonces podemos andar sin ley. No, muchas iglesias usan esto como un pretexto para ser mundanos. Tienen mariachi mundano, servicios mundanos para alcanzar a los mundanos. Y aquí Pablo está diciendo, no que yo esté sin ley, yo soy bajo la ley de Cristo, pero estoy tratando de ganar a esta gente que está sin ley, a los rebeldes, a los que andan ¿verdad? Sin orden, pero Él los está tratando de ganar, obviamente no usando el pecado. Nosotros como iglesia creemos que el evangelio es suficiente poderoso. Yo no tengo, hermanos, que hacer más atractivo el evangelio. El evangelio en sí es controversial. ¿Saben por qué es controversial? Comprendiendo el evangelio es decirle a alguien, tú nunca podrás ir al cielo sin Cristo. Y eso es ofensivo en cualquier lenguaje que lo pongas, es ofensivo. Entonces el evangelio son buenas noticias, pero para gentes, ¿me estás diciendo que tengo que ser como tú? Pues no como yo, pero sí tienes que creer en Cristo. Y eso, hermanos, es para gente no se quiere sujetar a eso, el mensaje, porque
Hay mucha gente pluralista que creen múltiples de dioses en formas de pensar, todos igual. Tratan de hacer sentir que todas las fees son bien mientras que ames al prójimo. Eso suena bien, pero es bien diabólico. Amén. Eso vino desde el vientre del mismo diablo. Porque les quiero decir esto, no es correcto eso. Hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios que salva, es Jesucristo, y tenemos que invocar el nombre de Él de acuerdo a Hechos 4:12 para ser salvos. No podemos ser salvos bajo ningún otro nombre que el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro Dios, no hay otro Salvador. Él es el único que murió en nuestro lugar. No hay otro, no hay Alá, no hay Budá, no hay filosofías, no hay nada que pueda ser un sustituto más que el Señor Jesucristo. Pero noten que no solo también a los que están bajo la ley o los religiosos y a los rebeldes, pero también a los que dudan. El versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Los débiles eran aquellos que estaban muy metidos en la ley al punto que tenían sus conciencias débiles, veían todo como pecado. Los judíos no querían dejar ir la ley, los gentiles no podían estar sujetos a la ley, pero los débiles eran aquellos que cargaban aún ciertas tradiciones, ya querían acercarse a Cristo, pero todo era ofensivo para ellos, todo se ofendían por cualquier cosa. Y ellos eran los que estaban entremetidos entre medio aquí. Pero aquí Pablo les dice aún a los débiles, yo me he hecho como débil para poder ganar a los débiles. Entonces vemos detrás del empuje, vemos el enfoque de Pablo. Y quiero terminar con esto. Noten el compromiso de Pablo, que aquí eso es lo más importante, el compromiso de Pablo. Uno tiene que buscar cualquier método para alcanzar a personas para Cristo, mientras que no contradigan la doctrina bíblica. Y llegando al punto que les está diciendo, yo no tengo que emborracharme para ganar a los borrachos. No tengo que ser mujeriego para ganarme a los mujeriegos. No tengo que llenarme de cáncer para ir y ganar a los que tienen cáncer. Tenemos que comprender, hermanos, que lo que más el mundo desea, dice la Biblia que la vida del pecador es dura. Y no tengo que convencer quizás a alguien que ahorita anda en pachangas, quizás no ven la necesidad de Dios. Pero yo no tengo que ir con ellos a la fiesta para, mira, pues ya me hice yo mundano como tú para ganarte. No, Dios tiene su forma de meter a alguien en tal hoyo que ellos van a estar clamando de ahí a Dios. Entonces mi trabajo es simplemente ser una voz. Ahora, no estoy en contra de tener eventos especiales como las cantatas del 24 de diciembre para dar el evangelio. No estamos en contra de usar métodos para alcanzar a gente. Estamos en contra de usar el mundo para alcanzar a gente. Amén. No me tengo que vestir como rapero para alcanzar a la juventud de hoy. Dios hace un buen trabajo de eso. ¿Cuántos me quieren ver como rapero? Muy bien. Me corto el pelo y unas, ¿verdad? Hay unas aquí X así, yo no sé qué se están poniendo ahora, ¿verdad? Para que los jóvenes se sientan. De todas maneras, el mensaje es el mismo. Hoy en día tenemos un montón de pastores confusos pensando que tienen que ser mundanos para alcanzar el mundo y para que los mundanos se sientan en paz. Llega un momento en cada mundano, ellos mismos están diciendo, no, esto no funcionó, necesitamos ayuda. ¿Y qué los trae? Además, si usted es honesto, ¿cuántos quizás no vinieron a esta iglesia quizás por necesidad, por el problema? ¿Ven? Eso los trajo a ustedes. Entonces, lo que estoy diciendo es, si eso es lo que los trajo a ustedes, ¿no crees que podría traer lo mismo a otras personas? Entonces no tenemos que ser títeres del diablo para alcanzar a los mismos que son títeres del diablo. Nomás tenemos que proclamar las buenas noticias. Incluso la Biblia dice que si Él es exaltado, Él atraerá a todos. ¿A quién? A Él. Nuestro trabajo primordial es que Cristo sea elevado y Dios hará su trabajo de traer a los que van a conocer de Él.
Eso es lo importante que debemos de hacer como iglesia. Pero tenemos que comprender que el ganar almas, hermanos, es algo muy cerca del corazón de Dios. Incluso 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? De los cuales yo soy el primero. Y imagínense, hermanos, ¿cuál es el propósito que vino Cristo al mundo? Para salvar a pecadores. Y si Él vino desde el cielo, se humilló, se hizo hombre, ¿qué tan importante piensa que debe de ser para nosotros que somos los pecadores viviendo en esta tierra? Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces, noten cómo se demuestra, hermanos, este compromiso por Pablo. Primero, vemos su deseo. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos, ¿qué dice? Todos modos salve algunos. Entonces dice, yo me he hecho de todo para que sean salvos, sea lo que sea. Estoy haciendo todo lo posible para que gente sea salva. Pero noten, segundo, vemos también su discernimiento. Y eso es bien importante. Versículo 22 dice, para que de todos, dice modo, salve. ¿Dice a todos? La última parte del versículo 22 dice que va a salvar a todos. Que de todos modos salve a algunos, no dice todos. ¿Y sabe por qué eso es bien importante? Porque no todo el mundo va a ser salvo. El discernimiento de él está pensando, mira, yo voy a hacer todo lo posible, pero yo sé que algunos van a ser salvos, no todos. Es bien importante que no te agüites. Amén. Yo sé que si me paro ahorita, hermanos, ahí donde está el Cerro de la Campana, pongo una bocina y comienzo a predicar, más de quizás el 98% me van a mandar por un tubo. Amén. Pero quizás 1 o 2 sean salvos. Y lo que Pablo está diciendo, mira, yo me voy a hacer todo a todos para alcanzar a algunos. Porque algunos van a ser salvos. Déjales doy un ejemplo. Pablo va a Atenas, ve a toda la ciudad entregada a la idolatría y comienza a debatir con los filósofos. Y después comienza a predicar el evangelio. Y noten cómo respondieron a eso. Vean aquí en Hechos 17, 32 al 34. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se qué, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esos eran los mexicanos. Más algunos que creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y Arepagita. Nunca nombren a sus hijos de esta forma, pero una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Les digo, hermanos, dice, unos se burlaban y otros de plano vivían en la desidia. Dijeron, otro día. ¿Sí? ¿Cuántas veces no tocamos puertas? Sí, otro día. Cuando me nazca, un día voy a ir. Y no es que se están burlando, no es que están diciendo no, pero están otro día. Pero dice el versículo 34, más algunos creyeron. Y saben, por esos algunos hacemos lo que hacemos. El día del amigo vinieron muchos que visitaron por primera vez y el evangelio se les dio a todos, pero algunos fueron salvos. No todos fueron salvos. Nuestro trabajo entonces es proclamar y Dios hace el trabajo de convencer. Y si reconocemos que no es nuestro trabajo convencer, no te vas a enojar con aquellos que no están convencidos. Nomás vas a dar el mensaje y cuando se enojan, tranquilate, pues no es pleito conmigo, nomás estoy diciendo esto. Y ya. Pero noten tercero, y con esto terminamos. Vemos también su dedicación. El versículo 23. ¿Estamos ahí? Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice, yo me quiero hacer copartícipe de él. John Knox dijo, dame a Escocia o si no muero, cuando él estaba pidiendo a Dios. ¿Saben? Es algo increíble, pero cómo necesitamos nosotros decir, dame Hermosillo. Hermosillo, sino que venga mi fin, porque yo quiero Hermosillo para ti. Quiero ver gente salva, dame mi familia o muero. Quiero ver a mis padres salvos, quiero ver a mi mamá salva, quiero ver, o si no, muero.
Entonces, quiero que veamos aquí Romanos 10:13. ¿Cuál es la clave de la salvación? Aquí les va a fascinar. ¿Listos? Todos conocemos, porque todo aquel que dice nombre del Señor será salvo. Todos conocemos esto, pero noten lo triste que sigue en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído, en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí les va. ¿Quieres ver a alguien salvo? Dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y qué bonito versículo. Pero las preguntas son para todos nosotros. Pero ¿cómo van a creer en aquel del cual nunca han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar sin que haya alguien que les diga? ¿Y cómo les va a decir a alguien si no hay alguien que los envíe? Bienaventurado los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. Hermanos, tenemos una iglesia. Nuestro primer y supremo trabajo como cristianos es amar a Dios. Debemos crecer juntos, y para crecer juntos somos partes de los grupos de conexiones, somos partes de los estudios bíblicos, del discipulado, estamos creciendo. Pero la forma que servimos a otros es llevando el evangelio a toda criatura. Servimos a nuestra comunidad dándoles el mensaje más importante que ellos deben de escuchar. Porque ¿cómo van a invocar de aquel que nunca han escuchado? ¿Cómo van a escuchar si nadie les dice nada? ¿Cómo les van a decir si no hay una iglesia que los esté enviando? Hermanos, una pregunta. ¿Por qué no estuvo aquí ayer? Para los que no estuvieron, de 1 de 60. La pregunta más grande es, ¿puedes estar de acuerdo que la ciudad necesita a Cristo? Pero perdón, si no vas, el hecho que no vas comunica más grande que el sí estoy de acuerdo. ¿Amén? Todos nosotros tenemos que estar involucrados en dar el evangelio a otra persona. Para muchos que a lo mejor no saben, no se pierdan de la oportunidad. Este sábado vamos a comenzar con el entrenamiento. Ayer nomás fue la orientación. Pues usted dice, no sé cómo. Venga el próximo sábado, comenzamos con las clases. Y aprenda. No vaya a ser que un día Dios te dé la oportunidad y te quedes, le voy a hablar al hermano tal a ver si me da unos versículos que darles. Esas oportunidades no vienen todo el tiempo. Cuando Dios te las da, si eres un mal administrador, va a decir, no, para ti ya no te voy a mandar a gente, mejor se lo voy a mandar allá a otra persona que cuidará bien de ellos. Pero si yo le dejo a mis hijos que me los cuide y de repente llego, están todos moreteados, llenos de sangre y todo eso, no sé si se los voy a querer dejar otra vez. Amén. Entonces tenemos que pensar que Dios quiere que llevemos el evangelio, y la pregunta es, ¿a cuántos les ha llevado el evangelio? ¿Cuántos ha dirigido a Cristo? ¿Cuántos van a estar en la gloria porque usted le llevó el evangelio? Amén. El siguiente año, hermanos, de aquí al siguiente año, en esta fecha, ya hayan personas y usted puede decir, mira, aquí está mi fruto. Oh, qué tremendo, acá está otro fruto, aquí está una manzana, mira, aquí está esto, lo otro, mira nomás. Que eso trae gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, yo te pido, por favor, bendigas este tiempo de invitación.